El nervio cubital en neurofisiología clínica. Partes 1, 2. Clínica. Conducción motora. Conducción sensitiva antidrómica. Atrapamiento en codo, criterios EMG clásicos. Atrapamiento en codo, criterios EMG diagnósticos, más allá de los clásicos. Atrapamiento en codo, peculiaridades clínicas y técnicas, y diagnóstico diferencial. Patología al margen del atrapamiento. Anatomía, fisiopatología, patogenia y correlaciones. El nervio cubital inerva el músculo cubital anterior, la mitad interna del flexor común profundo de los dedos, el abductor del meñique, el flexor corto del pulgar en el fascículo profundo, rama profunda, motora pura, el aductor del pulgar, inervado por el nervio mediano en un 2% de los casos, los interóseos dorsales y ventrales, por la rama profunda. Además, el primer interóseo dorsal está inervado por el nervio mediano en un 1% de los casos, y rara vez por el nervio radial o nervio de Froment-Rauber. En un 15 a 31% de casos aparece la anastomosis mediano-cubital, de Martin Gruber, Stewart J.D. de Median Nerve. In Focal Peripheral Neuropathies. New York, Raven Press 1993, p. 159. En el codo el nervio pasa entre el epicóndilo humeral interno y el olecranon, pasando por encima del ligamento cubital colateral y por debajo de la aponeurosis que une las dos cabezas del flexor carpial nariz, y atraviesa después el músculo cubital anterior, para discurrir sobre el flexor de los dedos. La aponeurosis o retináculo que une las cabezas humeral y cubital del cubital anterior se denomina, preferiblemente arcada aponeurótica humero-cubital, mejor que túnel cubital. Campbell W.W. et al. Variations in Anatomy of the Ulnar Nerve at the Cubital Tunnel, Pitfalls in the Diagnosis of Ulnar Neuropathy at the Elbow. Muscle and Nerve 1991, 14, 733 a 738. El nervio cubital no presenta más epineuro en codo, a diferencia de la mayoría de los nervios en el cruce de una articulación, lo que lo hace más vulnerable a la lesión en codo que otros nervios en otras articulaciones, lesión que se puede deber a compresión contra el hueso por un agente externo, al estar en situación superficial, o por atrapamiento en el canal, o debida a desgaste por fricción en un surco rugoso, o por distensión excesiva en relación con postura viciosa o distensión. Por fijación del nervio por causas diversas, como cicatrices, etc. A veces incluso presenta menos epineuro en el codo que en otros tramos del nervio. En un 50% de los individuos está engrosado a expensas de tejido conjuntivo. Chan, 1963. Se suele considerar convencionalmente que el nervio cubital se encarga de la pinza prensora, las Ortes, 1976, mientras que el nervio mediano se ocuparía de la pinza de precisión, Boden-Rehm et al. The Assessment of Hand Function After Peripheral Nerve Injuries. J. Von Yatty Joachim 1961, 43, 481. El túnel o canal cubital en el codo. Se considera que está a 1,5-4 cm distal al epicóndilo, en la entrada para el nervio en el músculo cubital anterior. Supuestamente sería un punto de inicio de un posible atrapamiento en codo distinto al canal epitrocleolecraniano, que sería otro punto de inicio de una neuropatía focal. De acuerdo con la experiencia propia, en la práctica del EMG del nervio cubital no parece existir utilidad clínica verdadera entre distinguir o no distinguir al túnel cubital del canal epitrocleolecraniano como origen del atrapamiento. Dawson también pone en duda la necesidad de la distinción entre lesión en túnel cubital o en corredera cubital, ulnar groove o surco postcondileo, y lo considera sometido a debate. Dawson D. et al. Entrapment Neuropathies. Filadelfia, Lippincott Raven 1999. En la práctica no parece posible distinguir clínicamente si el neuroma se ha debido a un problema en el canal cubital o en la corredera cubital, y además no parece tener utilidad clínica preocuparse excesivamente por este asunto, y además el tratamiento debería ser el mismo en ambos casos, la cirugía, y por ahora no se ha comprobado que el tratamiento quirúrgico deba ser distinto en ambas situaciones.
El canal o túnel cubital. La entrada para el cubital en antebrazo entre las dos cabezas del músculo cubital anterior, donde el nervio pasa de superficial a profundo, fue denominado así por Faindel y Stratford, Faindel W. et al. Cubital Tunnel Compression in Tardy Ulnar Palsy. CanMed Association J. 1958, 78, 351 a 53, aunque fue descrito previamente como posible lugar de atrapamiento por Basserd F. Some Varieties of Traumatic and Toxic Ulnar Neuritis. Lancet 1922, 1, 317. Consiste en un ligamento arqueado o arcada húmero-cubital, una aponeurosis que va de epicóndilo a olecranon en la que se originan las fibras del cubital anterior. Basserd 1922 identificó esta zona como posible punto de atrapamiento. Gowers W.R. A Manual of Diseases of the Nerve System. London, Churchill 1899, y Osborne G. Compression Neuritis of the Ulnar Nerve at the Elbow. Han 1970, 2, 10, indicaron que la flexión del codo tensa este canal, y viceversa, y tal vez también la contracción del cubital anterior lo estreche, o incluso el nervio podría quedar atrapado entre ambas cabezas. Sargent Pediscation on Some Varieties of Traumatic and Toxic Ulnar Neuritis in Section of Neurology. Lancet 1922, 1. 325. Faindel y Stratford, Faindel W. et al. The Role of the Cubital Tunnel in Tardy Ulnar Palsy. Can J. Sjuarki 1958, 1, 287 a 300. También indicaron que en el atrapamiento en canal cubital no suele afectarse clínicamente el músculo cubital anterior, hecho comprobado también con frecuencia personalmente en el caso del atrapamiento del nervio cubital en codo. Wadsworth y Williams, Wadsworth Stig et al. Cubital Tunnel Sternal Compression Syndrome. BRMED J. 1973, 1, 662. Han indicado que en la práctica lo más frecuente es identificar una patogenia compleja para el atrapamiento, distensión y compresión en surco y compresión en canal, con hincapié en el riesgo de la flexión extrema prolongada en pacientes encamados, hecho, este último, que probablemente es de importancia clínica, sobre todo para la prevención de las neuropatías del cubital en el codo. Por tanto, en el codo el nervio cubital pasa de superficial a profundo atravesando las porciones humeral y cubital del músculo cubital anterior, un orificio osteofibroso que constituye el canal o túnel cubital, o arcada aponeurótica humero-cubital, punto de atrapamiento, compresión nerviosa, o ambos, y punto con interés clínico, sobre todo, porque es el punto de estimulación óptimo para obtener el segundo potencial evocado motor correspondiente a nervio cubital de los dos que se suelen obtener desde codo, uno distal al epicóndilo y otro proximal al epicóndilo, lo cual es necesario para medir la velocidad de conducción motora a través del codo. El tercer potencial se obtiene desde muñeca, para calcular la velocidad desde muñeca hasta la parte distal del codo, y así comparar la velocidad en codo con la velocidad en antebrazo. Las lesiones del cubital con frecuencia precisan la suma de varios factores causales o predisponentes. Neal, 1927. Por ejemplo, por observaciones personales se sabe que es frecuente que un atrapamiento crónico subclínico debute clínicamente tras un episodio de compresión aguda, y no es raro que esta compresión aguda sea leve pero desencadene la clínica a pesar de ello por la predisposición previa a la compresión debida al daño del nervio crónico subclínico previo, pero detectable con EMG a veces. Nervio cubital. Clínica. La descripción en la literatura de la exploración clínica de nervio cubital incluye una extensa lista de manifestaciones características diversas, incluyendo varios signos específicos, algunos con nombre propio. Ejemplos: signo de pitres de la mano, en el que el dedo medio no puede moverse en dirección sagital, incapacidad para colocar la mano en la frente en forma de visera, signo de la parrilla o mano de esqueleto por atrofia de interóseos, signo de Froment, o imposibilidad para sujetar una hoja de papel haciendo la pinza con el borde radial del índice y el borde cubital del pulgar, que se ve obligado a sujetar el papel con la yema. El signo de Froment puede dar un falso negativo si la compensación la realiza el extensor largo del pulgar en vez del flexor largo. 1. Froment J. L'apprehension dans les paralysies du nerf cubital et les signes du pouce. Press Med 1915.
23, 409. 2. Froment J. La parálisis de L abducteur du pouce et le signe de la prensión. Vivió Neurol 1915, 28, 1236, signo de Sicardo de la doble. Tabaquera anatómica, etc. En la práctica lo más útil es la anamnesis y la exploración. En la anamnesis no hay que olvidar la descripción de los factores de riesgo, diabetes, alcoholismo, traumatismos, VIH, hepatitis, fármacos como interferón o vincristina, ciertos oficios, como el de carpintero, hipotiroidismo, etc., y las causas directas, traumatismos con sección traumática, compresión por apoyo prolongado del codo, en relación con situaciones diversas, como encamamiento, cirugía mayor, inconsciencia profunda, posición inadecuada en el cine, utilizando el ordenador, en relación con un síndrome del sábado-noche, etc. Fracturas /diagonal, luxaciones del codo, golpes directos, fracturas antiguas de codo y /diagonal, codo en valgo, flexión /diagonal, extensión prolongadas del codo como en carpintería al usar el cepillo, etc. En la anamnesis interesa la cronopatía. 1. Evolución aguda en el caso de una sección o compresión aguda, o de un empeoramiento brusco de un atrapamiento previo por diversas causas. 2. Evolución subaguda o crónica como en el síndrome de atrapamiento en codo, que puede aparecer en meses o años, o como en la parálisis cubital tardía, que suele aparecer tras decenas de años. En la exploración de la sensibilidad interesa el dedo quinto, el borde cubital de dedo cuarto y el borde cubital de la mano, eminencia hipotenar. Puede faltar la hipoestesia en la mano, o en dedos cuarto y /diagonal o quinto, y la hipoestesia en dedos puede limitarse a las yemas. No debe haber hipoestesia, ni otras alteraciones de la sensibilidad, en la parte proximal del antebrazo. En la exploración física interesa. 1. El trofismo muscular, en referencia al grado de hipotrofia de interóseos. La de primer interóseo dorsal se aprecia mejor abduciendo el pulgar en sentido palmar. 2. Además es importante la palpación de los músculos y del nervio en el codo. En el caso del nervio hay que comprobar si está engrosado, el nervio es aplanado en condiciones normales, y cilíndrico o fusiforme y endurecido en el caso de un atrapamiento crónico, o subluxado, se desplaza sobre el epicóndilo, o luxado, se desplaza por delante del epicóndilo, o adherido a planos profundos en algún punto, o todo ello. Es importante la comparación con el nervio contralateral. 3. Interesa comprobar si hay deformación artrósica en codo, como pueda ser codo en valgo, codo inextensible hasta los 180 grados, o por encima de los 180 grados, o la presencia de un masacote artrósico en codo que comprima, o atrape el nervio, o ambos. 4. En algunos casos de atrapamiento primario en codo no se palpa ninguna de estas anomalías, por lo que desde un punto de vista práctico carece de sentido tratar de distinguir entre el síndrome del túnel cubital y el síndrome del canal epitrocleolecraniano, porque además desde el punto de vista EMG son también indistinguibles, a pesar de existir literatura en la que se afirma que cada uno tiene signos propios característicos, extremos que no se ha podido reproducir ni confirmar. Personalmente hasta ahora. 5. El balance muscular es importante, sobre todo la comprobación de la abducción-aducción de los dedos segundo y quinto. El atrapamiento en codo suele debutar clínicamente con parestesias en el territorio del nervio cubital, aunque algunos pacientes demoran la visita hasta que empiezan a notar falta de fuerza por hipotrofia progresiva. A diferencia del atrapamiento en codo, la parálisis cubital tardía suele debutar clínicamente como amiotrofia de primer interóseo dorsal. La compresión aguda en codo suele afectar más a las fibras sensitivas. El atrapamiento en codo podría ser subclínico a veces, pues hay evidencia de signos de atrapamiento en autopsias de sujetos asintomáticos, Niri et al. Subclinical Entrapment Neuropathy in Man. J. Neurol Sain 1975, 24, 283 a 98, e incluso posibles alteraciones EMG en sujetos asintomáticos. As an Early Diagnosis of Ulnar Nerve Palsy. Neurology 1974, 24, 256 a 62. Dolor,
en cualquier cuadro con afectación del nervio en codo, y posiblemente en relación con inflamación del mismo, neuritis, se añade a la clínica dolor local espontáneo, a la palpación del nervio, o ambos. En el caso del atrapamiento de nervio cubital en codo, y a diferencia de lo que ocurre en el síndrome del túnel carpiano, cuadro en el que el dolor es característico, el dolor en codo es más raro. Y quizás sea esta la razón de por qué acuden a consulta con atrofia muscular en la primera consulta con más frecuencia que en el caso del síndrome del túnel carpiano, que con frecuencia acuden a consulta por el dolor, no por las parestesias nocturnas. La neuritis en codo, con signos irritativos del nervio, dolor, parestesias, tinel positivo, puede aparecer aisladamente, sin otros signos de afectación del nervio, y suele deberse a compresión aguda o golpe en la zona, y ocasionalmente evoluciona a atrapamiento, con signos neurológicos deficitarios entonces, hipoestesia, amiotrofia. El signo de Tinel suele ser positivo en las neuropatías en el codo. El signo de Tinel es positivo en el 65% de los pacientes con atrapamiento unilateral de nervio cubital en codo. Según observaciones personales, el signo de Tinel en las neuropatías del cubital en el codo es importante, clínicamente sobre todo cuando es unilateral. Este argumento no es válido en el caso de un atrapamiento bilateral. La afectación de la rama profunda en la palma de la mano, conocida como enfermedad de Hunt, cuando es categorizable como lesión profesional, no incluye afectación sensitiva, es una rama motora pura, lo que permite distinguirla de la afectación en muñeca, en canal de Guillain y en codo, que sí conllevan afectación sensitiva en casi todos los casos. Además, por lo general, la afectación de la rama profunda implica afectación de primer interóseo dorsal solo, mientras que en muñeca o canal de Guillain se afecta por regla general el abductor del meñique también. Personalmente no se ha observado hasta ahora la afectación en canal de Guillain primaria, es decir, sin causa traumática previa. En condiciones normales el nervio es desplazable dentro del surco, pero no subluxable o luxable mediante la palpación o la flexión del codo. Subluxación quiere decir desplazamiento sobre el epicóndilo durante la flexión del codo. Luxación quiere decir desplazamiento más allá del epicóndilo durante la flexión del codo. La luxación traumática es dolorosa, y la recidivante, con compresión sobreañadida, puede derivar en neuritis, Osborne, 1970. En caso de atrapamiento prolongado, el nervio dañado suele presentar forma cilíndrica o fusiforme, y suele estar fijo a planos profundos al penetrar en el músculo cubital anterior, y también adherido a planos profundos en su corredera en un elevado número de casos. Puede estar subluxado en un lado y adherido en el otro, o en otras y diversas combinaciones posibles. En cuanto al tratamiento quirúrgico, a priori lo más lógico sería no modificar la técnica quirúrgica en función del túnel o el canal, siendo lo más lógico utilizar en todo caso una sola técnica en caso de atrapamiento clínico y IMG, la liberación quirúrgica del nervio, y tal vez añadir la transposición anterior del mismo, evitando rizos, kinking, disecando por el borde cubital ya que las ramas se originan por el borde radial, Capel HP, Thompson Wall. Peripheral Entrapment Neuropathies. Chapter 18, Ulnar Nerve. The William and Wilkins Company. Baltimore, 1963. De todos modos, la técnica quirúrgica todavía es un asunto discutido. Por ejemplo, Bindler y Meyer prefieren recomendar la descompresión sin transposición anterior para el atrapamiento sin subluxación o sin luxación, reservando la descompresión con transposición submuscular anterior para los casos con atrapamiento y subluxación, o con atrapamiento y luxación, Bindler de et al. Surgical Treatment of the Ulnar Nerve Entrapment Neuropathy, Submuscular Anterior Transposition or Simple Descompression of the Ulnar Nerve. Annals of Hand and Upper Limb Surgery 1996, 15, 148 a 156. El diagnóstico diferencial se hace fundamentalmente con los procesos clínicos en los que haya, básicamente, amiotrofia de primer interóseo dorsal, parestesias en el meñique, o ambos. En cuanto a la amiotrofia de primer interóseo dorsal, las causas pueden ser las siguientes: Fontoira M. et al. Diagnóstico del paciente con amiotrofia del músculo primer interóseo dorsal, a propósito de 15 casos clínicos. Rehabilitación 2002, 36, 50 a 58.
1. Afectación de primera motoneurona en corteza, vía piramidal, o ambas. Desuso, AVC. 2. Afectación de segunda motoneurona en médula espinal. Enfermedad de la motoneurona, siringomielia, ELA, AME, etc. 3. Afectación de segunda motoneurona en plexo braquial, por traumatismo, proceso inflamatorio o síndrome compresivo. Se debe a lesión de las raíces nerviosas C8/T1 o por lesión del tronco inferior o del cordón medial. 4. Afectación de tronco nervioso, nervio cubital, localizada en sección traumática, compresión, atrapamiento, difusa en polineuropatías o mononeuropatías múltiples. 5. Unión neuromuscular, principalmente botulismo y miastenia gravis de larga evolución, situación infrecuente, pero posible. Personalmente se ha visto un solo caso de un paciente con amiotrofia de primer interóseo dorsal por miastenia gravis de larga evolución. 6. Músculo, miopatías con afectación distal. Las miopatías distals, hereditarias o esporádicas, son raras. La miositis por cuerpos de inclusión es rara, y los hallazgos CMG son similares a los de la polismiositis. La enfermedad de Steinert es más frecuente. Se registran personalmente 2 casos nuevos al año, y es característica la amiotrofia en partes acres. 7. Miscelánea. Varias de las causas anteriores pueden concurrir en un mismo enfermo. Aparte de esto, existe un síndrome raro conocido como Syndrome of Muscle Wasting of Hands and Sensorineural Deafness, BUI-CML. Birth Defects Encyclopedia. Dover, Blackwood. 1990 p. 1176, que afecta a niños y cursa con amiotrofia bilateral en manos asociada a hipoacusia neurosensorial que puede ser unilateral. 8. Por último, hay que recordar que la causa de la amiotrofia en primer interóseo dorsal puede ser externa al sistema neuromuscular, y estar, por ejemplo, asociada al envejecimiento, a la desnutrición o ambos. En cuanto a las parestesias en dedo quinto, las causas pueden ser las siguientes. 1. Afectación de nervio cubital. 2. Afectación de raíces C8, T1, plexo braquial, tronco inferior, cordón medial, o ambos. 3. Afectación de sistema nervioso central, médula, encéfalo, o ambos. 4. Combinaciones de varios de los anteriores. 5. Otros, como tetania por hipocalcemia, etc. Hay diversas causas posibles en relación con parestesias. Por tanto, una polineuropatía diabética, una radiculopatía cervical, una ELA, una enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, una siringomielia, un síndrome del canal de Guillain, una plexopatía braquial, una mononeuritis, un síndrome del estrecho torácico superior, un síndrome de los hombros caídos, clavículas horizontales, una hiperventilación por neurosis ansiosa, o unas parestesias en manos por otras de las diversas causas que se puedan relacionar con parestesias, etc., se pueden confundir con un atrapamiento de nervio cubital en codo, y también un síndrome del túnel carpiano. Un atrapamiento o una compresión del cubital en codo puede cursar con parestesias nocturnas también. Y además, una neuritis del cubital en codo, al cursar con dolor en codo, tinele y parestesias en dedo quinto también se puede confundir con un atrapamiento en codo, sobre todo teniendo en cuenta que durante un atrapamiento puede haber neuritis, y que una neuritis puede complicarse con un atrapamiento. En cuanto al tópico de la confusión con el síndrome del túnel carpiano, o la posible afectación del cubital en el curso del síndrome del túnel carpiano en ausencia de atrapamiento de nervio cubital, hay diversos trabajos al respecto. Por ejemplo, Gianeschi, Gineneschi et al. Evidence of Altered Motor Axon Properties of the Ulnar Nerve in Carpal Tunnel Syndrome. Clinical Neurophysiology 2007, 118. 1569 a 1576. Concluye que podría haber compresión en el canal de Guillain en relación con la compresión en túnel carpiano por el atrapamiento. Según la experiencia propia sobre este asunto de la posible afectación del nervio cubital en el canal de Guillain, al aparecer parestesias en dedo meñique coincidiendo con una afectación del nervio mediano del mismo lado en el túnel carpiano,
La afectación del nervio cubital en el canal de Guyenne es un hecho raro de ver, y en todos los pocos casos vistos hasta ahora ha resultado ser secundaria a algún tipo de traumatismo, mientras que las parestesias por territorio cubital en el curso de un síndrome del túnel carpiano son frecuentes, y acompañadas de normalidad del EMG del nervio cubital, por lo que la explicación para la presencia de síntomas sensitivos en el territorio de nervio cubital en el curso de un síndrome del túnel carpiano ha de ser otra. Probablemente se deba a la existencia de una doble inervación del dedo quinto por nervio mediano y cubital, ya sea por una auténtica doble inervación del dedo quinto, o bien por una falsa doble inervación por la existencia de una posible anastomosis de cubital a mediano proximal al túnel, anastomosis que no habría que confundir con la de Martin Gruber. Nervio cubital. Conducción motora. Latencia motora con estímulo proximal al codo, límite superior normal, hasta 9,6 ms para Kimura, con una diferencia entre ambos lados de hasta 0,9 ms. Estas cifras en concreto, tomadas en sus valores absolutos, probablemente son poco recomendables, porque en una persona con el miembro superior corto una latencia superior a 8 ms podría ser anormal. La comparación con el otro lado podría ser necesaria en este caso, suponiendo que el otro lado fuera normal, por lo que no es suficiente con la latencia en valor absoluto para una confirmación diagnóstica, dado el rango de normalidad, siendo preciso realizar otras mediciones complementarias para obtener un valor relativo. Por ejemplo, si la clínica es compatible con un atrapamiento del nervio en el codo, la latencia en codo es larga y la respuesta sensitiva está ausente por bloqueo sensitivo. Deben valorarse también otros parámetros como la velocidad motora en codo, la diferencia de velocidad motora entre codo y antebrazo, la caída en la amplitud en codo y la desincronización del potencial motor, la actividad de EMG neurógena en primer interóseo dorsal, la MUNE, etc., para una valoración más precisa del grado de atrapamiento en particular, o de afectación por otra causa distinta al atrapamiento. Hay que tener en cuenta que en la afectación de nervio cubital en codo por causas diversas puede haber alteración sensitiva, motora, o ambas, por lo que la normalidad de una de ellas no descarta la anormalidad de la otra medición. Por ejemplo, en un atrapamiento en codo la conducción sensitiva puede ser normal y la motora puede estar lentificada en codo. Y en la compresión aguda en codo la conducción sensitiva puede estar bloqueada en codo y la conducción motora puede ser normal. Según observaciones personales, la amplitud de la respuesta motora medida en abductor del meñique oscila en general entre 7 y 30 mV en condiciones fisiológicas, siendo más frecuentes los valores de 10 a 15 mV, tanto con electrodos cutáneos como con electrodo bipolar de aguja. En las lesiones del nervio cubital en la palma de la mano interesa la latencia motora por la rama profunda, desde muñeca, con registro en abductor del meñique, cuyo valor normal presenta un límite superior de aproximadamente 4 ms. Bala y Goodgold, 1968, siendo la diferencia en un mismo lado entre primer interóseo dorsal y abductor del meñique de hasta 2 ms. Olney R.K., Welburn A.J. Aller Nerve Conduction Study of the First Dorsal Interosseous Muscle. Arch Physical Med Review 1985, 66. 16 a 18, y siendo la diferencia entre ambos lados con registro en abductor del meñique de hasta 1,3 ms. Olney y Welburn, 1985. Para distinguir entre lesiones en palma y en canal de Guyenne interesa esa diferencia entre la latencia a abductor del meñique y a primer interóseo dorsal en una misma mano estimulando en muñeca, que es de hasta 2 ms, es útil en el caso de una afectación de la rama profunda, y también es útil la detección de anomalías EMG en primer interóseo, con el EMG de abductor del meñique y la conducción sensitiva a dedo quinto normal en caso de lesión de rama profunda en palma y con un antecedente clínico compatible en todo caso. Velocidad de conducción motora en codo, la posición del codo, Kincaid, Phillips y Dove, Kincaid J.C. et al. The Evaluation of Suspected Ulnar Neuropathy at the Elbow Arch Neural 1986, 43, 44 a 47. Recomiendan una posición del codo entre 90 y 135 grados porque al estirar el codo, más o menos 180 grados, el nervio se despliega y por tanto la distancia medida es más fiable si no se despliega. Personalmente se explora con el codo a 90 grados en todo caso, y la razón es la siguiente.
Con frecuencia se ha observado que a menos de 90 grados aparecen parestesias e incluso hipoestesia, como una especie de signo de Fallen en el codo, lo cual ha llevado a pensar que a menos de 90 grados de arco podría haber un estiramiento excesivo del nervio en algunos pacientes, en sujetos con el nervio tal vez más corto que la media, o atrapado y por tanto menos extensible, algo que se puede comprobar a veces observando la facilidad para subluxarse e incluso luxarse sobre la espina del epicóndilo al flexionar el codo, tal vez por ser el nervio más corto, lo cual, por cierto, también falsearía el resultado de la medición de la distancia si no se tuviera en cuenta la luxación, por lo que no debería ser menor de 90 grados el ángulo del codo. Y otra razón para no subir de 90 grados es la de hacer la técnica en igualdad de condiciones en todo caso. Diversas investigaciones apoyan la conveniencia de hacer la técnica con una flexión de 90 grados. Cousari M.J., Preston D.C. Comparison of the flexed and extended elbow positions in localizing ulnar neuropathy at the elbow. Muscle and Nerve, 1995, 18, 336 a 340. Kincaid acepta una diferencia de velocidad entre codo y antebrazo de hasta 11,4 metros por segundo, pero nótese que una velocidad en codo de 49, con una velocidad en antebrazo de 60,5 sería una situación normal, y sin embargo, según este criterio de Kincaid sería anormal, y probablemente un falso positivo, por lo que se trata de un criterio discutible, sobre todo teniendo en cuenta que el tratamiento es quirúrgico, y no tiene sentido indicar la cirugía si no está indicada. Personalmente, para la medición de la velocidad motora en codo se emplea por sistema el músculo abductor del meñique, menos frecuentemente el primer interóseo dorsal, con electrodos cutáneos o de aguja, según convenga más. Conviene intentarlo primero con cutáneos, para causar la menor molestia posible para un mismo resultado final. En una serie propia de 92 sujetos sanos con edades entre la segunda y octava décadas, se obtuvieron los siguientes valores de referencia. Latencia motora con estímulo en muñeca, de 1,9 a 4,3 ms. Latencia motora desde codo, estímulo proximal al túnel cubital. 6,8 a 10,8 ms. En personas con miembro superior largo se alcanzan estas cifras. 10,8 ms, que como se ve es superior a la cifra presentada por Kimure, que es 9,6 ms, como se recordará. Obsérvese que uno de los criterios posiblemente considerado como clásico para el diagnóstico positivo de atrapamiento en codo con un EMG es una latencia desde codo superior a 8,8 ms, y ya en esta serie propia 34 de los 92 sujetos presentaban una latencia mayor de 8,8 ms, y estaban sanos, lo cual personalmente se considera que invalida el criterio de los 8,8 ms. Velocidad de conducción motora en codo, de 48 a 79,9 metros por segundo. La distancia se midió con el codo a 90 grados con una cinta métrica flexible apoyada sobre el epicóndilo, para medir la distancia con la cinta métrica en L, siendo la distancia por término medio de unos 12 cm, aunque hay que tener en cuenta que, como dijo Kimure, cuanto menor sea el segmento explorado en el caso de una neuropatía focal, mayor será la posibilidad de detectarse la anormalidad, a diferencia de lo que ocurre en las polineuropatías, en las que la sensibilidad del EMG aumenta cuanto mayor sea el tramo de nervio explorado. Kimure J. The Carpal Tunnel Syndrome, Localization of Conduction Abnormalities Within the Distal Segment of the Median Nerve. Brain 1979, 102, 619 a 35. A pesar de lo cual existe cierto convencionalismo en cuanto a procurar que esta distancia en codo no sea menor de 10 centímetros. La velocidad fue mayor en codo que en antebrazo en 46 de los 92, la mitad justa. La velocidad en codo fue 10 o más m/diagonal más lenta que en antebrazo en 12 de los sujetos normales, que por tanto podrían haber dado lugar una vez más a 12 falsos positivos para el diagnóstico de atrapamiento. En codo en caso de haber empleado el criterio clásico de los 10 metros por segundo, sin haber atrapamiento. La velocidad motora en codo fue menor de 49 metros por segundo en dos sujetos de esta serie de 92, lo cual también podría haber dado lugar a un falso positivo de haber seguido ciegamente el criterio clásico de los 49 metros por segundo.
De estos dos sujetos con velocidad menor de 49 metros por segundo, en uno de ellos la latencia en codo era de 8,9, superior a 8,8, y en el otro la latencia fue de 10,2, y estaban sanos. En cambio, en ninguno de los 92 sujetos sanos la velocidad motora en codo fue menor de 48 metros por segundo, incluyendo estos dos sujetos en los que la velocidad fue menor de 49 m/s. En cuanto a la técnica de obtención de la velocidad motora en codo, hay algún detalle interesante más a tener en cuenta: un estímulo submáximo en codo. En los dos puntos del codo en los que se estimula, uno proximal y otro distal a epicóndilo, puede dar lugar a una velocidad falsamente lenta, y un estímulo supraumbral excesivo puede dar lugar a una velocidad falsamente rápida, por lo que es preciso buscar con detenimiento la intensidad de estimulación supramáxima. Y es importante repetir uno a uno con minuciosidad los pasos de la técnica si la velocidad está lentificada. En un primer intento, por tanto, es recomendable el retest, paso a paso, incluyendo la remedición de las distancias y el remarcaje de los puntos de estímulo óptimos, recordando que la distancia mínima entre los puntos de estímulo en codo debe ser de 10 centímetros por sistema. También hay que recordar que es preciso no confundir una lentificación en codo, antebrazo o ambos, por atrapamiento, con una lentificación en codo por polineuropatía o por enfriamiento del miembro. La temperatura de la piel debe estar al menos a 33 grados C, aunque, como es lógico, si está a menos de 33 grados C y la velocidad en codo es de, por ejemplo, 60 metros por segundo, pues evidentemente ya no hace falta calentar el miembro para repetir la prueba. La duración del potencial motor es ligeramente superior desde codo que desde antebrazo, y en una situación normal no está desincronizado en codo, por lo que la desincronización es un signo de anormalidad en todo caso, y aún más, puede ser el único parámetro alterado en un atrapamiento en codo. El bloqueo motor en codo suele ir acompañado de simplificación del trazado en abductor del meñique, sobre todo si el bloqueo es al menos del 50%, y en ocasiones de fibrilaciones y ondas positivas, pistas importantes para confirmar si dicho bloqueo incluye algún grado de axonotmesis. Nervio cubital. Conducción sensitiva antidrómica. La velocidad de conducción sensitiva antidrómica normal a dedo quinto desde muñeca, midiendo la latencia en la primera deflexión de la línea de base, obtenida por observaciones personales, con una temperatura cutánea de 33 grados C, es de 44 a 60 m/s. La diferencia entre las velocidades sensitivas antidrómicas de los nervios cubital y mediano de un mismo lado, obtenidas con registro en los dedos quinto y tercero respectivamente, en condiciones normales, no debería ser mayor de 13 metros por segundo, o de un 20%. Una velocidad del cubital menor de 44 metros por segundo es anormal de todos modos, aunque en personas añosas es posible aceptar un límite inferior de 42 metros por segundo ocasionalmente, y este límite de 42 metros por segundo será además aceptable como tal en función del resto de las velocidades relativas, las de radial y mediano. Las amplitudes de las respuestas sensitivas antidrómicas dependen de la temperatura. De 33 a 28 grados las amplitudes pueden aumentar en un factor de 10 en una misma persona. Por ejemplo, pasando de 6 mCv a 60 mCv, por lo que en todo caso las amplitudes no deben valorarse en su valor absoluto, sino que deben valorarse por ejemplo en función de la diferencia entre muñeca y codo, y en su comparación con las amplitudes de otros nervios sensitivos, y con el otro lado, antes de llegar a conclusiones, sobre todo si no ha habido corrección de la temperatura, aunque en general se puede afirmar que en condiciones normales las amplitudes sensitivas antidrómicas de nervio cubital son mayores de 6 mCv como mínimo desde muñeca. Hace años que personalmente ha dejado de practicarse el estudio de conducciones ortodrómicas, por no ser más útiles en la práctica, aunque sí por ser un procedimiento más lento y laborioso que la medición de las antidrómicas. Murashima et al., Murashima H. et al. Spread to the dorsal ulnar cutaneous branch, a pitfall during the routine antidromic sensory nerve conduction study of the ulnar nerve. Clean Neurofisiol 2012, 123, 973 a 978. Han observado que la dispersión del estímulo de nervio cubital en muñeca para obtener la respuesta sensitiva
antidrómica hacia la rama cutánea dorsal puede aumentar el valor de la amplitud de esta respuesta antidrómica en quinto dedo y tomarse este valor equivocadamente por el del cubital, por lo que recomiendan tener en cuenta esta posible fuente de error. Se ha obtenido una muestra para presentar estos valores de referencia. Se exploró la conducción sensitiva antidrómica en 60 sujetos de 22 a 81 años de edad. Los valores obtenidos fueron los siguientes. Los valores máximos aparecieron en la franja de los 45 a 50 años, quizá por ser la franja con el mayor número de sujetos en esta ocasión. Latencia en muñeca, 1,9 a 3,3 ms, el potencial antidrómico es difásico, y la latencia fue medida en la deflexión del primer pico. Latencia en codo, proximal al túnel cubital 5,5 a 8,8 ms. En la latencia influye de manera importante la longitud del antebrazo, aparte de la velocidad de conducción. Amplitud del potencial sensitivo con estímulo en muñeca, 8,7 a 68 msv. Las amplitudes se han medido de pico a pico. Amplitud estimulando en codo, 4,6 a 40 msv. El límite inferior de 4,6 se repite varias veces en la serie, y a varias edades, incluyendo edades extremas. Caída en la amplitud de la respuesta sensitiva estimulando proximalmente al codo en comparación con la amplitud de la respuesta estimulando en muñeca, de un 20 hasta un 73%. Este dato es destacable. En un sujeto normal, la amplitud del potencial sensitivo antidrómico estimulando en codo puede ser hasta un 73% menor que la amplitud del potencial obtenido estimulando en muñeca, lo cual es casi un 75%, es decir, las 3/4 partes, de manera que no será sencillo interpretar este parámetro para determinar un bloqueo sensitivo en el codo en los casos en los que haya bloqueo pero sea menor del 73% la caída en amplitud, ni determinarlo con gran precisión en estos casos tampoco. De hecho, es un dato importante, ya que en general en neurofisiología clínica suelen considerarse significativas las caídas en amplitud mayores, del 50% aproximadamente, utilizando diversas técnicas, regla que no se puede generalizar para este caso, dado que el rango de caída normal va del 20% al 73%. Por tanto, hay que tener en cuenta las magnitudes de otros parámetros además de la amplitud del potencial estimulando en codo si la caída no llega al 73% pero hay sospecha de bloqueo. Por ejemplo, en caso de hipoestesia limitada al territorio del nervio cubital, la sospecha de bloqueo de nervio cubital será alta aunque la caída de la amplitud sea menor del 73%, por lo que habrá que valorar más parámetros en ese caso, véase a continuación. Diferencia de amplitud entre ambos lados. Osciló entre un 5 y un 30%, dato que puede ser crucial para decidir si una caída de amplitud estimulando en codo en un lado es patológica, aunque no sea más de un 73% más baja que estimulando en muñeca, dado el amplio margen de caída fisiológica entre muñeca y codo homolaterales, que llega hasta el 73%, de modo que si por ejemplo en caso de hipoestesia cubital en un lado tras compresión aguda y conducción motora, normal la caída de amplitud en codo respecto de muñeca fuera del 65%, pero la diferencia con el codo contralateral fuese mayor del 30%, podría confirmarse que la amplitud en codo habría caído, a pesar de no haber caído por encima del 73%, y así explicar la hipoestesia en este caso. En principio, parece más útil, clínicamente, sobre todo, la desaparición del potencial con estímulo en codo, más que el alargamiento de la latencia sensitiva o la caída de la amplitud, por las razones aducidas y por otras. Por ejemplo, porque además en la práctica es más frecuente que la alteración sensitiva se manifieste en el EMG por la desaparición del potencial que por los otros dos parámetros citados, el aumento de latencia y la caída de amplitud, o por otros parámetros, como el aumento de duración o la disminución de la relación amplitud/diagonal duración, que indicaría desincronización del potencial y no solo bloqueo. Y otra razón es que en personas sanas el potencial está presente de manera constante en todo caso estimulando en codo, o al menos esta es la experiencia propia hasta el presente, aunque en algunas personas sea precisa la promediación de la respuesta. La velocidad sensitiva no solo se puede medir entre codo y muñeca, lo habitual, sino que se puede obtener también en codo si se considerase necesario, y también en el tramo que va de axila a codo,
Por ejemplo, en el bloqueo sensitivo en codo no aparecerá con frecuencia respuesta sensitiva distal al codo, pero sí puede aparecer la proximal al codo si no se ha producido la degeneración mülleriana, pero en la práctica es innecesaria esta sofisticación para el diagnóstico en general, salvo rara excepción, y en la actualidad ya hace años que personalmente no se ha vuelto a explorar la conducción sensitiva entre codo y axila, estimulando en axila y registrando antidrómicamente en codo proximal, o al revés ortodrómicamente. Nervio cubital. Atrapamiento en codo, criterios EMG clásicos. Criterios propuestos por Kimura J. Electrodiagnosis in Diseases of Nerve and Muscle. Principles and Practice. Fa Davis / Filadelfia, 1989, basándose en Eisen y Odusote. 1. Velocidad en codo 10 o más m/s menor que en antebrazo. Como se verá a continuación, véase nervio cubital, conducción motora, en 12 de 92 sujetos normales, serie propia, este signo era positivo sin haber atrapamiento, por lo tanto, es un criterio discutible. 2. Ausencia de potencial sensitivo con estímulo en muñeca. Es cierto que en algunos pacientes con atrapamiento en codo acaba desapareciendo la respuesta sensitiva antidrómica con estímulo en muñeca, aparte de la habitual desaparición de la respuesta sensitiva con estímulo en codo, que desaparece en casi todos los pacientes con atrapamiento de nervio cubital en codo. La conclusión de esto es que el criterio debería ser la desaparición del potencial sensitivo estimulando en codo, y no la desaparición de la respuesta estimulando en muñeca, que parece ser una anécdota, más que un criterio diagnóstico en la práctica. Lo que indicaría un alargamiento de la latencia en muñeca o incluso un bloqueo en muñeca es que la desmielinización focal, la degeneración axanal, o ambas, se han extendido ya más allá del codo. 3. Latencia motora desde zona proximal a epicóndilo mayor de 8,8 ms. Eisen a Early Diagnosis of Ulnar Nerve Palsy. Neurology 1974, 24. 256 a 62. Otro criterio clásico que no sirve en la práctica, como se verá con la serie normal mostrada más abajo, por los falsos positivos. El límite superior normal en esta serie propia de sujetos sanos es de 10,8 ms. Eisen 1974 consideraba que una latencia motora desde codo mayor de 9 ms con registro en abductor de meñique indicaba lesión. En observaciones personales se ha encontrado una latencia normal en codo con un límite superior de 10,8 ms, por ejemplo en esta serie de 92 sujetos, lo cual es lo esperable, por ejemplo, en personas con el antebrazo más largo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.